Días. Buenos días, hermano Alberto. Gracias. Levanten la mano si me escucharon. Si me escuchan bien, por favor, levanten la mano. Gracias. Bien, gracias. Vamos pues a iniciar este tiempo, ¿sí? Pero recuerden que junto con esta área, ¿verdad?, de estudio de teología, recuerden que va de la mano esta parte de conocimiento con la parte práctica, que son estas disciplinas espirituales, para lo cual recuerden que tienen los formatos. El registro de oración es una oportunidad de ir marcando el tiempo personal, privado, a solas con Dios, de oración. Tienen su registro de lectura bíblica, pero donde ahí la propuesta es leer un capítulo diario, ¿verdad? Al menos. Quien puede leer 2 o 3 más, adelante. ¿Sí? Entonces, esto recuerden, ¿verdad? Cierre su micrófono, por favor, Patricia. Perdón. Gracias. Entonces, recuerden que esta parte no es menos. Es importantísimo, ¿verdad? Necesitamos carácter antes que talento. Carácter de servicio, pero el carácter solo se forma con disciplinas, ¿sí? Y aquí están estas disciplinas esenciales, diarias, personales. Diarias, personales, la oración, la lectura bíblica, ¿sí? De base. Y ya a eso vamos sumando luego otras, ¿verdad? Hasta llegar al servicio. Pero entonces tenemos esto, lo recuerdo, ¿sí? El registro de estas disciplinas personales, por favor. Bien. Asimismo, ¿verdad? Pendientes de documentos, cada quien revise sus pendientes, que tiene anotados sus pendientes, por si le falta algún documento, por favor, termine de enviarlos, ¿sí? Termine de enviarlos. Número 3, pregunta, ¿verdad? ¿Ya tiene establecido su sistema de estudio? ¿Sí? ¿Cuándo estudia, verdad? Geografía e historia, qué día estudia teología, qué día estudia introducción bíblica y qué día estudia pedagogía cristiana? Quien ya lo tiene, levante la mano. Quien ya lo tiene bien claro repartido, gracias. Bien, los demás los invito, ¿verdad? Les pido, organícese, ¿sí? Organícese, se lo digo para que facilite, ¿sí? Se los estoy recordando y pidiendo para facilitar las cosas. Cuando no tenemos un día para cada materia, luego nos gana el tiempo, nos llega el jueves, nos llega el viernes, ¿verdad? Y pues sin querer nos congestionamos, ¿sí? Y pues tenemos que hacer las cosas a la carrera, con el cansancio del día. Entonces, ustedes observen esto. De ahí esta petición súplica, ¿verdad? Para poder llevar el paso, ¿de acuerdo? Si no, a veces se genera tanta presión que se termina abandonando. ¿Explico? Entonces, ¿la clave cuál es? Una materia por día. Empiece desde hoy o mañana, ¿verdad? De preferencia, el viernes déjelo libre. Escúchelo. De preferencia, el viernes déjelo libre por si tiene algo que repasar o algún pendiente rezagado. ¿Ok? No diga, el viernes termino estudiando, ¿verdad? Sugerencia, petición. Entonces, repito, para poder organizarse y hacerlo más fácil. ¿Ok? Entonces son avisos, recordatorios, peticiones fundamentales. Quien ya lo tiene, adelante, y los que no, esperemos que para la próxima semana ya tenga bien. Esto implica reorganizar, sí, implica reorganizar vida y tiempos, ¿sí? Realmente. Pero pues vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Pues adelante. Por formar un carácter nos damos cuenta, en un verdadero carácter, pues sí implica todo esto, ¿verdad? Estar en el servicio, más añadir esto poco a poco. Pero adelante, ¿no? Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces, adelante. Bien. Entonces, todos estos avisos son importantes. Por eso empiezo esta sesión con eso, ¿sí? Ok. En cuanto a la temática de la materia, estamos en Teología Sistemática 1. El índice nos marca Introducción a la Teología, ¿sí? Le recuerdo esto.
Cuando usted se sienta el lunes, martes, ¿sí?, a darle esa hora de estudio, hora y media, a teología, siempre empiece por repasar lo esencial desde el principio. Fíjese lo que le digo, ¿ok? De tal forma que usted repasa lo esencial de la introducción. Introducción a la teología. ¿Qué, verdad? Incluye 4 puntos: naturaleza, valor, clasificación y sistema de teología. ¿Ok? Ya se lo sabe, ya los tiene. Con eso empieza su hora de estudio. ¿Sí? La introducción a la teología. ¿Ok? Lo repasa 2, 3, 4 minutos, naturaleza, valor, clasificación de la teología. ¿Ok? ¿Qué sigue? Escrituras. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que familiarizarnos con escrituras? Necesidad, inspiración, verificación. ¿Sí? Necesidad, inspiración, verificación. Lo repasa por 1 o 2 minutos, 1 o 2 minutos. Necesidad, inspiración, verificación. ¿Correcto? La necesidad de las escrituras. ¿Por qué necesitamos las escrituras? Porque son una revelación. En 3 puntos. Sin leer, ¿quién se acuerda? Sin leer, ¿quién se acuerda? Una revelación. Allá levantó la mano alguien. Dígame su nombre y dígalo. No le escucho. Ayúdenme por ahí con el audio si está abierto. ¿Ya me escucha? Ahora sí, le escucho. Ya. Soy Jessica de Mundo de Fe. Es deseada, Jessica. esperada y escrita. Gracias. Correcto. Así debe ser, ¿verdad? Y lo razona. Y cuando usted lo esté repasando, razónelo. Porque si razonamos en teología, aprendemos mejor. ¿Sí? La Biblia, las Escrituras, son una revelación que ha sido deseada, esperada por mucho tiempo y finalmente dada en forma escrita. Pero entra la pregunta clave: ¿por qué fue deseada y esperada por mucho tiempo? ¿Alguien que lo diga? Por la Patricia. caída del hombre. Correcto. Gracias. Por la caída, ¿verdad? ¿Alguien más había levantado la mano por ahí? ¿Verdad? Quien levantó la mano, le pregunto, ¿qué es la caída? La necesidad de, cuando viene a nuestra mente, que hemos fallado, que hemos fallado, que hemos cometido error, viene esa necesidad de anhelar la palabra de Dios, la contestación de parte de Dios, cuando nos damos cuenta que estamos en el hoyo y que ya no tenemos salida. Ok, gracias, ¿verdad? Y levantó la mano, dígame su nombre, por favor. Irma. Saúl, ya. La misma pregunta. ¿Qué es la caída según Romanos 1, 19 al 32? Es la separación. La negación. La misma pregunta para el compañero, para el hermano. Bueno, si lo tiene claro, si lo tiene que leer, no. Irma levantó la mano. Adelante, Irma. Es cuando la caída es cuando el hombre Entonces, recuerden, ¿por qué el hombre deseó y esperó por mucho tiempo esta revelación? Por la caída. Romanos 1, 19 al 32, ¿sí? El hombre rechaza a Dios. Habiendo conocido a Dios, dice Romanos, no le dieron gracias ni le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, etc. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Versículo 24, 26. Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 28. Dios los entregó, ¿no?, a pasiones vergonzosas. Versículo 24, 26 y 28. La frase Dios los entregó. Esa frase, esa expresión, ¿qué significa? ¿Cómo se debe interpretar? Adelante, el hermano de sudadera gris. Me dice su nombre y la respuesta. ¿Yo? ¿Saúl? Sí, Saúl.
El hombre se entrega y Dios respeta, es lo que nos está preguntando. Sí, ¿qué significa Dios los entregó? Que Dios respeta las decisiones de los demás. Correcto. Dios respeta y el hombre es el que se entrega. Razone esto. Por favor, razónenlo. ¿De acuerdo? Y ya desde ahí vamos validando. ¿Qué significa Dios los entregó? ¿Que Dios se enoja y hunde al hombre en pecado? No, no. Que Dios respeta y cada quien se entrega, ¿verdad? A lo que decide. Correcto. Y el versículo 23 y 25, ¿qué cambió el hombre? Versículo 23 y 25, allá, levantó la mano por allá. Significa que mi nombre es Freddy, significa que Dios cambió lo incorruptible por lo corruptible. Significa que, ¿quién cambió? ¿Quién? Dios cambió No, Dios lo incorruptible por lo corruptible. El hombre, pero Dios perdón. no lo cambió. El hombre, ¿verdad? El hombre. El hombre cambió lo incorruptible por lo corruptible. Correcto. ¿Y qué más cambió? El mismo Freddy. la verdad por la mentira. Patricia. Cambió la verdad. La verdad por la mentira, hermano. Por la mentira, correcto. Tengan esto muy presente. Ténganlo muy presente. Porque ahí está la respuesta a muchos problemas de la vida, del presente. ¿Me explico? Mucha gente pregunta, ¿y por qué Dios permite la guerra? ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Y por qué Dios permite el hambre? Y etcétera, etcétera. O sea, una serie de preguntas y de razonamientos donde se responsabiliza a Dios de todo el daño y calamidad presente. Mucho ojo. Y este pasaje dice bien claro, ¿quién es responsable de toda esta calamidad? ¿Ok? El hombre ha dicho no a Dios y sí a la mentira, sí al pecado, sí al error, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Bien, entonces, ustedes al estar estudiando, fíjese bien, ¿no? Al estar estudiando, sí, todo esto es parte de una revelación deseada, esperada por la caída y una revelación escrita. Necesito que cada semana que se sienta a estudiar, repase esto, lo repase, lo repase. Por demás está clarísimo que son preguntas de repaso o examen, ¿sí? ¿Qué significa? Dios los entregó. ¿Sí? ¿Qué cambió el hombre en el versículo 23 y 25? Son preguntas de examen, ¿de acuerdo? Entonces, hay oportunidad de repasarlo, aprendérselo bien para contestarlo de la manera más clara, por favor, ¿sí? Más que un aproximado, yo pienso, yo creo, no. Solo repase lo que ya está claro, ¿sí? Entonces, de la necesidad de las escrituras, pasamos al segundo subtema, la inspiración de las escrituras. La inspiración de las escrituras. Que empieza en su libro en la página, ¿verdad? 14. En la página 14. La inspiración de las escrituras. Bien. Antes de entrar al contenido del libro, algo que nos ayuda para no confundir, porque van a leer o ya leyeron que hay unos términos que se confunden. Es lo mismo inspiración, revelación, iluminación. Patricia. No, la revelación es el acto que Dios revela al hombre y la inspiración es la escritura inspirada por Dios o por el Espíritu Santo al hombre. Bien, ok, ahí está el comentario, ¿verdad? Es bueno de entrada. Lo vamos a mejorar en el sentido, por ejemplo, por un lado, de que cuando definimos un concepto por regla, ¿verdad? No podemos definir el mismo concepto utilizando el mismo término. Revelación es revelar, ¿me explico? No, sino que tenemos que definir. Ahora, fíjese bien, dije, antes de entrar de lleno a este punto, quiero que queden claros estos términos. Revelación es conocimiento. Iluminación es entendimiento.
Inspiración es influencia. Influencia. Ajá. ¿Ok? Y voy a añadir uno, unción, porque se relaciona. Unción es autoridad. Esto de esta manera tan compacta y sencilla, ¿verdad? Creo que nos puede ayudar. ¿Ok? Revelación es conocimiento. Iluminación es entendimiento. No todo lo que leemos y conocemos, o sea, no toda la revelación, no todo lo que conocemos está entendido. Fíjese bien. No toda la revelación tiene la iluminación suficiente. Ejemplo, conocemos lo que dice Apocalipsis, pero no lo entendemos del todo. ¿Ok? Ahí tenemos revelación, que es conocimiento, ¿verdad? Pero aparte la necesidad de iluminación, que es entendimiento. ¿Sí? Como la pregunta que le hizo Felipe a el eunuco etíope, funcionario de Candace, ¿no? Le dijo, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le contestó? Pues, ¿cómo? Si nadie me lo explica. Entonces, necesito que esto quede claro. ¿Sí? Revelación, iluminación, inspiración, es influencia, y unción es autoridad. Este último cuarto concepto creo que no tiene mayor dificultad. Suele haber confusión entre los primeros tres. Suele haber confusión. Pero si empieza por aprenderse estos términos, creo que va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho. Bien. En este segundo subtema, la inspiración de las escrituras, ahora sí que la pregunta esencial sería, ¿verdad? Este libro, este Biblos, conjunto de libros, ¿verdad? ¿Qué tipo de inspiración tiene? Porque hay inspiración divina, inspiración o influencia divina de lo alto. Dos, hay inspiración humana, ¿sí? Inspiración o influencia del alma humana o de la mente humana. ¿Sí? Y número tres, hay inspiración o influencia maligna, que es la de Satanás. Empecemos por entender eso. Así se comprende, ¿verdad? Tres fuentes de inspiración o influencia. ¿Ok? Hay gente influenciada por Dios porque se pone en ese canal, ¿verdad? Hace apertura en ese canal hacia Dios. ¿Sí? Dos, hay gente que solo está bajo la influencia de su alma y su mente. Y solo se inspira de eso. Es inspiración humana. Y tres, hay quienes se dejan influenciar de los poderes malignos obscuros. ¿Sí? Inspiración o influencia satánica. Entonces, ¿ya tenemos bien claro esto? ¿Sí? Razónenlo. Razónenlo. ¿Sí? ¿Ok? Los términos y los tipos de inspiración que hay. Correcto. Vamos a lo que sigue. Ahora, voy a hacer esta pregunta donde necesito su atención, ¿verdad? Que por un momento deje de leer, de escribir, y me permita su atención para que razone, ¿sí? Para que razone bien lo que le voy a preguntar. ¿Ya está listo? ¿Lista? Ok. Así como Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra escribió el Quijote, así como Homero escribió la Ilíada, la Odisea, así como otro escritor, Shakespeare, ¿no? Escribió su Romeo y Julieta y otras obras. Los escritores sagrados escribieron los libros de la Biblia. Si dice sí, levante la mano. Si dice no, ahora levante la mano. Ok.
Usted dice no. Dice no, ¿por qué? La hermana de Mundo de Fe que veo de chamarra negra, ¿sí? Aquí al principio, me dice su nombre y por qué dice que no. Buenos días, soy Tania y yo digo que no porque fue inspirada o sea, divinamente. Gracias. Bien, por eso le pedí su atención, para que razonara la pregunta. Entonces, ¿qué tipo de inspiración fue la que ejerció Cervantes, ¿verdad? Homero, ¿explico? Estos genios de la literatura humana, ¿qué tipo de inspiración operó en ellos? Adelante, hermana, de blusa roja. Humana. Correcto, fíjese, ¿verdad? Por eso le pedí su atención y razonó y contestó bien. ¿Sí? Los genios de la literatura humana generalmente escribieron por inspiración humana. ¿Cuál es la inspiración humana? La que brota de la mente o del alma. ¿Sí? De la mente, del ingenio. Por eso se llama el ingenioso Quijote, ¿verdad? Porque se nota el ingenio del escritor, de su mente, o del alma humana, ¿verdad? Cuando deja de ver toda esa inspiración, ¿sí? De emociones, sentimientos, le canta al amor, al desamor, a la traición, pero todo eso es del alma humana. Sí, ya, disculpen. Entonces, sí, por eso es que razonando, ¿verdad? Lo enfocamos. Entonces, inspiración humana, ¿verdad? Obras literarias, inspiración humana que produce obras literarias, las llamadas artes, ¿no? En las llamadas artes tenemos música, literatura, pintura, etcétera, ¿sí? Pero distinguimos todo lo que procede de esta fuente, mente, alma, humana, ¿ok? Y lo distinguimos de lo que es de arriba. ¿Sí? Incluso lo distinguimos, pues, de todo lo maligno, de todo lo oscuro. Entonces, hasta ahí pregunto, ¿está claro estas tres fuentes de inspiración? ¿Está claro? Levante la mano. ¿Sí? Correcto. Pues ya lo anotó, inspiración humana, la que procede de la mente y del alma humana. Inspiración divina, la influencia, esta palabra es clave, ¿verdad? La influencia del Espíritu de Dios. Inspiración maligna, la influencia del maligno. Bien. Si esto está claro, entonces enfocamos la mirada en la Biblia. La Biblia, ¿verdad? Y se nos dice aquí, en la página 15, hay 5
tenemos el inicio de las 5 características. La primera característica de la inspiración de la Biblia dice divina y no meramente humana, ¿sí? Ahí subraya usted divina y no humana, en forma compacta, lo más compacto, divina y no humana. La primera característica. ¿Sí? Como sugerencia, puede subrayar en su libro así, divina y no humana. Solamente estas palabras para que sea lo más compacto. 2, única y no común. En su libro dice única y no común, lo subraya. Y junto a común, junto a la palabra común, por favor, añada o general, para que diga única y no común o general. Común o general es lo mismo. ¿Sí? Y no común o general. A la vuelta, página 16, dice viva y no mecánica. Viva y no mecánica, así de concreto. La cuarta característica, abajo, en la página 16, último renglón, completa y no parcial. Omita lo de meramente y solo subraye completa y no parcial. ¿Sí? Y en la página 17, subraye verbal y no conceptual. Verbal y no conceptual. ¿Sí? Para que sean las palabras esenciales y de esa manera sea más fácil de estudiar, repasar. De estudiar, repasar. ¿Sí? Entonces, ahí están las 5 características esenciales, ¿verdad? Repita conmigo, la primera característica, divina y no humana. 2, única y no común Y no o general. o general. 3, viva y Viva, no mecánica. mecánica. 4, completa, Completa, no parcial. y 5, verbal y Y no no conceptual. conceptual. Muy bien, ahí están las 5. En esta forma bien compacta. Entonces, estas se establecen, ¿no? Como las 5 características de la inspiración, ¿sí? De la inspiración de la Biblia. La primera dice divina y no humana. ¿A qué se refiere? A lo que acabamos de decir hace un momento. La Biblia es de inspiración de arriba, divina, no humana. No procedió de la mente, ¿me explico? O del alma del hombre. Como diciendo, qué buena puntada tuvo Moisés cuando se le ocurrió escribir los 10 mandamientos. ¿Me explico? O sea, no, los 10 mandamientos no fueron una ocurrencia mosaica. ¿Me explico? O qué buena puntada tuvo Pablo, ¿no? Cuando habla sobre los dones espirituales. No fue una puntada paulina. ¿Me explico? Fue el Espíritu inspirando, motivando, ¿sí? Para tratar un asunto de iglesia, ¿sí? Dones. Entonces, inspiración de la Biblia es divina, no humana, ¿sí? No fue, me explico, una iniciativa humana, no. El Espíritu toca, impulsa, motiva, ¿sí? Estoy usando términos importantes. Impulsa, motiva, influencia. No uso el término control. No uso el término control. ¿Ok? Porque control implica ya suprimir muchas veces una voluntad para imponer otra. No controla. ¿Ok? Motiva, influencia el Espíritu de Dios. Esto es importante. Por eso es educación teológica, porque educar es formar el pensamiento y la expresión, la palabra correcta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque se van a dar cuenta un poquito más adelante que cuando usamos términos no adecuados, se generan implicaciones, ¿sí? Por el uso de términos inadecuados. Entonces, la inspiración de la Biblia es 1, divina y no humana. 2, es única y no común o general. ¿Cuál es la inspiración común o general? La que es posible o asequible a cualquier creyente,
que se consagra, que se dedica a algo, va a desarrollar esa actividad e incluso va a tener la habilidad de percibir la influencia del Espíritu para la realización de algo, de alguna tarea. Ejemplo, llámese en el área de la música, ¿no? Cantantes, compositores, cristianos que se dedican, se consagran, digo, a la vida cristiana, a la vida espiritual. ¿Me explico? Y tanto se dan a esa área que desarrollan una habilidad y pueden recibir inspiración del Espíritu. ¿Me porque están dedicados en ese canal. Entonces, muchos músicos o cantantes cristianos, se puede sentir el sello de inspiración del Espíritu. Pero esa es una inspiración común o general. Esto es lo importante, ¿no? Esa inspiración es común o general a quienes quieran y se dediquen a eso. En el área de la música, en el área del canto, en el área de la escritura, lo mismo. ¿Sí? En este curso, ¿verdad? Hay oportunidad de leer algunos libros recomendados de personajes, hombres o mujeres, que dedicaron toda su vida al servicio de Dios. Y afortunadamente hacia el final de sus días escribieron las experiencias, la asimilación. Y hoy tenemos excelentes libros, ¿sí? Donde al leerlos nos damos cuenta de que ahí hubo influencia, inspiración del Espíritu. Pero es una inspiración común o general. ¿Y cuál es la inspiración única? La que fue otorgada en tiempo y forma a los escritores sagrados. Repito, la que fue otorgada únicamente en tiempo y forma para los escritos sagrados. Es decir, fue una inspiración especial, única, la que recibió Moisés, ¿sí? La que recibió Samuel, la que recibió Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, ¿sí? Recibieron una inspiración, por así decirlo, especial, porque tenía que ver con los libros de la Biblia, ¿sí? Esa es la inspiración única o especial. Y la inspiración común o general es la que puede ser otorgada a todos los creyentes, ¿sí? Entonces, a ver si ¿verdad? Logro explicar. Única o especial para los escritores de la Biblia. Única o especial. Y común o general para cualquier creyente, ¿sí? que se dedica, se consagra y busca. ¿Sí? Única y especial y común o general. La común o general es para cualquier creyente. ¿Qué tanto me explico? ¿Sí? Puede hacer duda, pregunta, pueden hacerla, por favor, ¿verdad? Estamos en el segundo característica, la segunda. La inspiración de la Biblia ha sido única o especial, ¿sí? Aparte de la común o general. La primera característica de la inspiración de la Biblia, divina y no humana. Dos, única o especial y no común o general. 3, página 16, viva y no mecánica. ¿Qué quiere decir? Inspiración viva y no mecánica. Inspiración viva quiere decir, significa que aunque el Espíritu Santo está influenciando a una persona, a un escritor, fíjese bien, respeta sus facultades, no le enajena, no le bloquea sus facultades, no. Hay un encuentro consciente, voluntario, entre la influencia del Espíritu de Dios, ¿sí? Y el servidor. Por eso observe cómo Ezequiel y otros profetas dicen, el Espíritu del Señor vino sobre mí. ¿Explico? O sea, que estuvieron siempre conscientes, ¿sí? Que de pronto recibieron, explico, una influencia que los movió,
los capacitó, los motivó para registrar algo. ¿Sí? Eso es inspiración viva. Inspiración viva. ¿Y qué es algo mecánico? Un dictado. Un dictado. Un jefe no inspira a su secretaria al dictarle una carta, ¿no? Obvio, la secretaria solo hace una acción mecánica, ¿verdad? Registrar lo que escucha directamente. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos. Inspiración viva, porque respeta las facultades del escritor. Inspiración viva. Acción mecánica, solo, ¿verdad? Obedecer, transcribir lo que escucha. Esto es lo que significa inspiración viva y no mecánica. ¿Sí? Inspiración viva, el escritor está consciente, ¿sí? de la influencia, inspiración. La antítesis de la inspiración viva es la posesión demoníaca. Cuando los espíritus enajenan las facultades de los mediums, y entonces el medium solo presta su cuerpo para que los espíritus usen sus cuerdas vocales, usen su cuerpo, su vida. Pero el medium está en trance, en un estado, ¿verdad? Por decirlo así, inconsciente. Y están usando su cuerpo. Eso es lo opuesto, la antítesis de la inspiración divina, donde el Espíritu Santo respeta la personalidad, el lenguaje, la cultura, ¿sí? del escritor. Y esto se deja ver porque cada escritor pone el sello de su tiempo, personalidad y cultura en cada escrito. Si alguien que ha leído la Biblia por tiempo, de pronto escucha cierto texto, aunque no digan el libro ni el capítulo, inmediatamente dice, eso es del Éxodo, eso es de Moisés. Si alguien escucha una expresión, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es Juan. Ese es Juan en el Evangelio. ¿Me explico? ¿Sí? El Espíritu del Señor vino sobre mí y me tomó. Ese es Ezequiel. ¿Por qué? Porque es el lenguaje de Ezequiel. Es el lenguaje de Moisés. Es el lenguaje de Juan, ¿verdad? Hijitos míos, ese es Juan, ¿no? El profeta, el apóstol del amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu, aunque estaba inspirando, siempre respetó personalidad, tiempo, cultura. Por eso es inspiración viva, ¿de acuerdo? Y no mecánica. Nos vemos que en la Biblia el Espíritu vino, tomó a Ezequiel y Ezequiel empezó como maquinita, ¿verdad? A escribir con su mano, lo que le dictaban. No fue así. Entonces, esa es la tercera característica, una inspiración viva, no mecánica. La 4 y la 5 están muy ligadas, completa y no parcial, verbal y no conceptual. Estas dos van de la mano, ¿por qué? Se establecen porque la crítica contra la Biblia, ¿sí? La crítica contra la Biblia ha dicho, la Biblia solo está inspirada en partes, en partes. Por eso la cuarta característica es completa y no parcial. La inspiración recae sobre un todo, no sobre solo unas partes. Y la 5 dice, verbal y no conceptual, porque igualmente la crítica ha dicho, la Biblia solo se inspiraron los conceptos y no los verbos, las palabras. Como diciendo, se le dijo a Pablo, ¿verdad? O a Juan, habla sobre el amor y ya. Y el escritor quedó a total libertad de hablar todo lo que quisiera sobre el amor. Eso es lo que significa verbal y no conceptual. O sea, el Espíritu solo inspiró los conceptos principales y todo lo demás quedó a merced
del escritor? La respuesta es no. A ver si se entiende esto. Pensamientos divinamente inspirados, es lógico pensar que serían expresados en palabras divinamente inspiradas. Lo voy a repetir. Pensamientos divinamente inspirados serían expresados en palabras divinamente inspiradas. O sea que la inspiración recae tanto sobre pensamientos como sobre palabras. La inspiración recae, afecta, te hace sentir tanto en pensamientos como en palabras. Si estamos pensando algo bueno, hablamos algo bueno. No es lógico estar pensando en bendición y hablar maldición. ¿Me explico? Porque hay una relación inseparable entre pensamiento y palabra. Porque el pensamiento es la palabra no expresada. Y la palabra es el pensamiento expresado. ¿Sí? Entonces, aquí está esta asociación. Lo voy a repetir por última vez. Pensamientos divinamente inspirados serán expresados en palabras también divinamente inspiradas. ¿Sí? Ahora sí que es una lógica. Es una lógica. Es como cuando Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay amargura, lo va a destilar. Si hay bendición, va a bendecir. Entonces, esta característica 4 y 5 van de la mano. La inspiración es completa, la inspiración de la Biblia es una inspiración completa y no solo en partes, parcial. Y 5, la inspiración de la Biblia, ¿sí?, recae tanto en palabras como en conceptos. No solo sobre conceptos, sino también sobre palabras o términos. ¿Sí? De tal forma que ahí están estas 5 características de la Biblia. Es divina, no humana. La inspiración de la Biblia es inspiración divina, no humana. Ha sido inspiración única y no común o general. Inspiración viva, no mecánica. ¿Sí? Completa y no solo en partes, parcial. Verbal y no solamente algunos conceptos. Entonces, repase esto con cuidado, razonándolo para que se entienda a fondo entre lo que está escuchando y lo que lee. ¿Sí? Son las 5 características. Se lo pido, se lo encargo. Repáselo con calma. Lo que no quede claro, ¿sí?, por favor, la próxima vez lo comenta, lo pregunta, ¿verdad? Esto no me quedó del todo claro y lo repasamos. ¿Sí? Este es el segundo subtema, la inspiración de la Biblia. ¿Explico? Entonces, si nosotros ponemos en una mesa la Biblia y ponemos junto el Quijote de Cervantes y ponemos junto la Ilíada, la Odisea y ponemos junto, ¿verdad?, a Romeo y Julieta, pues ahí tenemos, ¿no?, varios libros, ¿verdad? La Biblia de Moisés, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos, ¿verdad?, el Quijote de Cervantes, Homero, Shakespeare. ¿Qué pasa con estos escritores? Los de la Biblia escribieron de inspiración divina. Y los genios de la literatura escribieron de inspiración humana. ¿Okay? Lo que brotó de mente y alma y lo que vino de arriba, ¿no?, de la influencia. Inspiración divina. Ahora, hay una parte clave muy importante al final de la 5ª característica, página 17, al final del libro, al final, quiero que encuentre y subraye esta frase que dice: se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro inspirado de ellas. Página 17, encuadre esta frase en un rectángulo
se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro inspirado de ellas. Subráyelo, encuádrelo. Una vez que lo haga, levante su mano quien ya lo tenga. Página 17 hasta abajo, ¿verdad? Hasta abajo. ¿Sí? Subráyelo, encuádrelo. Ayude a sus compañeros, ¿verdad? Si alguien no localiza, para que todos lo tengan. Ahora, ¿por qué es importante esto? Que mire, acabamos de decir en la quinta característica, verbal y no conceptual. Y ahí estamos diciendo que la inspiración divina recae tanto en palabras y no solo en conceptos. Ahora, al decir que la Biblia tiene palabras inspiradas de Dios, ¿me explico? Es necesario subrayar y conocer y tomar en cuenta esto, que así como la Biblia es un conjunto de palabras inspiradas, ojo, también existen palabras no inspiradas, pero dentro de registros inspirados. ¿Ok? Repito, en la Biblia existen palabras no inspiradas dentro de registros inspirados. ¿Sí? Lea lo que subrayó. Se debe distinguir entre palabras no inspiradas y registro inspirado de ellas. Esto va a ser muy importante para más adelante. Aquí el primer paso que yo le pido, le suplico es, empecemos porque se aprenda esta frase. Existen palabras no inspiradas, en la Biblia existen palabras no inspiradas en registros inspirados. ¿Qué? Necesito que se aprenda eso, ¿verdad? Repita, en la Biblia existen palabras no inspiradas en registros inspirados. Una vez más, dígalo, en la Biblia existen palabras no inspiradas en registros inspirados. 1, apréndase. 2, empiece a razonar. Ejemplo, en la Biblia existen expresiones o dichos de Satanás. ¿Es correcto? Y la serpiente dijo a la mujer, a Eva, la serpiente símbolo de Satanás, con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. Ah, ya sabemos. Pero entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Una idea, una palabra registrada. Dios no inspiró a Satanás para hablar esas cosas. Entonces, las expresiones, los dichos de Satanás son palabras no inspiradas dentro de un registro inspirado. En este momento, ¿alguien puede recordar otro dicho de Satanás que se registre en la Biblia? Otro dicho de Satanás que se registre en la Biblia. Si alguien recuerda uno, puede levantar la mano. Viviana, la escucho, por favor. Cuando Jesús estaba en el desierto y Satanás le tentó. Bien, correcto. Mateo 4 nos registra, ¿verdad? Esa tentación, ese encuentro en el desierto, donde el maligno, ¿verdad? Tienta. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No? Ese pensamiento, esa palabra del maligno, no le inspiró Dios. Entonces son palabras no inspiradas divinamente en registros inspirados. ¿Sí se va entendiendo esto? ¿Sí? Ok. Alguien más levantó la mano, ¿verdad? Alguien más de los que levantaron la mano. Ahí. No, ok, no alcanzo, pero dígame su nombre y el caso. Gabriela. Gabriela. También en una de las tentaciones que le dio a Jesucristo, le dijo que se tirara de lo más alto del templo, porque su palabra dice que mandará a sus ángeles y lo rescatarán. Sí, correcto. Que viene en el Salmo, creo que es 91. Sí. Mateo 4, que registra estas tentaciones, ahí en Mateo 4, el maligno hace alusión precisamente a un salmo, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, en la Biblia existen palabras no inspiradas en registros inspirados. Ejemplo 1, los dichos de Satanás. Hay otras expresiones del maligno, hay otras expresiones, ¿verdad? ¿Sí? Como tarea, ¿puede localizar otra expresión de Satanás?
¿sí? Que sería una palabra no inspirada en registros inspirados, ¿sí? Como tarea, ¿puede localizar otra aparte de la que cité de Génesis y Mateo 4? ¿Sí? Por favor, la ubica. Y también, ojo, otro ejemplo de palabras no inspiradas en registros inspirados son las mentiras que registra la Biblia. Fíjese en esta pregunta, concéntrese. ¿La Biblia dice mentiras o registra mentiras? Levante la mano. Rápidamente quien quiera contestar. Y díganlo. Adelante. Registra mentiras. ¿Están de acuerdo? ¿La Biblia dice mentiras o registra mentiras? Correcto, hay un mundo de diferencia. Fíjese bien. Ok, la Biblia registra lo que dijeron muchas personas. ¿Sí? Muchas personas. Entonces, la Biblia registra mentiras. Y esa es la tarea 2. La tarea 1 es algún dicho de Satanás. Y la tarea 2 es, ¿verdad? El registro de alguna mentira que se registra en la Biblia, ¿sí? La expresión de alguna mentira que se registra en la Biblia. Entonces, ok, tal persona expresó, narró, dijo esto, dijo una mentira y queda registrado en la Biblia. Por eso, por favor, ¿verdad? Podemos tener mucho cuidado en no decir, la Biblia dice mentiras. No, la Biblia registra mentiras, ¿verdad? Lo que han dicho hombres y mujeres en la historia, incluso expresiones del maligno. ¿Sí? Entonces, por favor, esto que le pedí, esto último, ¿sí? Debe estar aprendido. Encuádrelo en su libro, subráyelo, encuádrelo, póngale ahí una flechita, importante, ¿sí? Porque nos va a servir mucho adelante. Bien, entonces, con esto tenemos el segundo subtema. Sí necesito que lo lea despacio. ¿Qué día estudia teología? Siéntese con calma, ¿verdad? Sin distractores, no teléfono por 1 hora. Repase desde la introducción, como ya dije, rápido la introducción a la teología en 1 minuto. Escrituras, necesidad, inspiración y la tarea, ¿sí? Recuerden que la tarea es para el miércoles, para el día miércoles, a más tardar jueves en esta ocasión, a más tardar jueves, por favor, anótelo, ¿sí? Enviar tarea a más tardar jueves, ¿sí? ¿Qué expresión encontró de Satanás? ¿Y qué mentira? Levantó por la mano Freddy, adelante. No le escucho. No le escucho, vea que está encendido, abierto. Aún no. No le escucho. Híjole, profe, creo que Ya, ya se... ahora ya le escucho. ¿Allá? Le preguntaba que si, bueno, no nos dio ningún ejemplo del registro de algunas mentiras que se encuentran en la Biblia. Esa es mi duda. Ok. No les di porque como que es un poquito más fácil, pero yo quiero que en este momento se concentre. Fíjese bien. Y quiero que ahorita empiece a pensar en qué momento, periodo, alguien por ahí dijo una mentira. Quiero que empiece a pensar, ¿ok? ¿Sí? Yo sé que de momento se bloquea. Alguien levantó la mano. Aquí. Su nombre. ¿Sí me escucha, Roberto? Sí, adelante, Roberto. Yo tengo aquí, por ejemplo, que en 2 Corintios 11:14 dice, Satanás se disfraza como ángel de luz para aprovecharse del amor por la luz y engañar. ¿Esa aplicaría ahí? Esa es una verdad que está diciendo Pablo, de cómo el maligno no se disfraza. Pero bueno, ok, pongan atención, no lo voy a repetir, es ayuda. Ante David llegó un hombre, una malecita, y le dijo, mi señor Saúl, en la batalla,
no queriendo que los filisteos lo mataran, me dijo, traspásame tú y no estos filisteos incircuncisos. Le dio su versión. ¿Era la correcta? No. Le dijo una mentira porque pensó que iba a quedar, ¿no?, bien delante del rey. Y David le dijo, ¿cómo no tuviste en poco poner tu mano contra el ungido del Señor? Si yo, que pude hacerlo, nunca lo toqué, y su mentira le costó su cabeza. ¿Ok? Entonces, ahí está registrada, me explico, una narrativa que es una mentira. ¿De acuerdo? Segunda ayuda, sin nombre. En el Nuevo Testamento hubo una pareja, un matrimonio, ¿verdad?, que mintió, y Pedro les dijo, ¿verdad?, ¿por qué has mentido al Espíritu? Y ahí ustedes ya identifíquenlo, ¿no? Ya les ayudé bastante. ¿Ok? Entonces, ahí se registran, ahí se registran. Por eso es importante que a la par de todo este estudio esté leyendo la Biblia. ¿Ok? Porque la va conociendo más y más. ¿De acuerdo? Por eso es importante que esté leyéndola constantemente. Algunos ya identificaron rápido, ¿verdad?, de qué matrimonio que mintió a Pedro, a los apóstoles. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, adelante. Ahí está la tarea 1 y la tarea 2. ¿Sí? Por favor, marque sus días de estudio en medio de sus trabajos, familia, iglesia, servicio, para que pueda sentarse con calma y lo aproveche. Ojalá el estudio, me explico, sea grato, llegue a ser un deleite, no una presión, pero hay que organizarse. Bien, entonces, y por último, reitero esto, el próximo sábado 7, desde el calendario, está marcado que no tenemos clase. Tenemos pues una actividad, ¿verdad? Una actividad acá que nos concierne, tenemos que ver a los maestros, ¿verdad? Pues es a nivel personal, familiar, iglesia, ¿verdad? Porque, bueno, se casa mi hija, que es servidora también, ¿verdad, Raquel? Y pues la muchacha no solamente quiere que yo le entregue, quiere que yo oficie también la ceremonia, ¿verdad? Entonces, pues me toca esto, entre la logística y todo, intenté, ¿verdad?, decir, bueno, tenemos clase y luego salgo corriendo para lo otro, pero la verdad no, ¿verdad? No es sensato. Entonces, bueno, gracias a Dios tenemos esta actividad, sobre todo, ¿verdad?, cuando se trata de gente en el servicio, gracias a Dios, porque todo servidor, pues es de bendición para la obra de Dios, ¿no? Como ustedes. Entonces, por esa razón, ¿verdad?, no tenemos clase el 7, pero le estoy dejando esta tarea, ¿verdad? Y para continuar en la fecha inmediata, que es el 14, ¿verdad? Y continuar con el avance. Entonces, hasta aquí por ahora, ¿sí? Dense su tiempo, ¿sí? Y vamos adelante en todo. Pues por hoy es todo. Gracias. Buena tarde. Bendiciones. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Por el gracias. matrimonio de su hijo. Felicidades. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego.